Entonces vamos a pasar a Stata. Tengo preparados unos ejercicios para que podamos ver el análisis de supervivencia como tal. Bien, bueno, ustedes ya conocen Stata. Yo voy a retirar estas ventanas, no las suelo usar. Probablemente en clases anteriores les han dicho para qué sirven, pero yo no las suelo usar. Bien, entonces tenemos el análisis de supervivencia, tenemos nuestro archivo de trabajo. Vamos a usar una base de datos que puede ser obtenida de internet. Esto para que ustedes puedan practicarlo, ¿sí? El comando webuse y el nombre de la base de datos RAT nos dará una base de datos de un estudio que se hizo en ratones, bueno, en ratas, ¿sí? A las cuales se les aplicó cierto tratamiento, ¿ya? Un tratamiento en el grupo 1, tratamiento en el grupo 2, el tiempo que pasó hasta que murieron, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, en los análisis de supervivencia siempre van a encontrar estas dos variables, el tiempo y el evento, ¿sí? Con regresión lineal aprendieron a modelar variables numéricas, como el tiempo. Con regresión logística aprendieron a modelar variables categóricas, dicotómicas, como si murió o no murió. En este caso, regresión de Cox nos permite analizar las dos a la vez, el tiempo hasta que ocurrió el evento. Por ejemplo, la rata número 1 pasó 143 días viva hasta que murió. La rata 2 sobrevivió hasta los 164 días y así. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, una rata que fue observada durante 216 días y no murió. Entonces, ahora sí, con eso más claro, podemos pasar. Veamos, hagamos siempre una exploración de los datos. ¿Cuántas ratitas murieron? De las 40 que tenemos, pues 36. Si solo presentamos esto, pues sería nuestra incidencia acumulada, ¿no? La mortalidad se ve como una incidencia. Entonces, ¿cuál es la incidencia o la tasa de mortalidad? 90%. Pero si quisiéramos saber la verdadera tasa de incidencia, esa que calcula, que toma en cuenta los tiempos de seguimiento y que vimos en las clases, tenemos que dejar la stata que vamos a hacer un análisis de supervivencia. Y eso se hace con el comando stset o stset. Especificamos la variable de tiempo y la variable de evento, que va a ser señalada como failure. Entonces ponemos stset t, failure, y entre paréntesis la variable del evento, que es died, si murió o no murió. Ahí está. Entonces podemos ver que Stata acaba de colocar la base lista como para analizarla en el análisis de supervivencia. Acá los datos dice, bueno, hay 40 observaciones en total, 0 exclusiones, eso es bueno, no tenemos censura. 40 observaciones presentes, 36 eventos que fueron recogidos, y este es el tiempo total. O sea, ¿se acuerdan que la tasa de incidencia era la suma de todos los tiempos? Pues ahí tenemos el tiempo total en días de todas las 40 ratitas, que suman 9118 días. Y pues acá nos da pues los datos de que todos fueron observados en tiempo cero, pero la última observación fue hasta los 344 días, casi un año. Bien. Pidámosle ahora la tasa de incidencia, ¿sí? Perdón, parece que el ser stata 14 no, este comando no es el mismo. Ya, bueno, este es un problema. Si ustedes tuvieran stata 13 o 12 no debería haber ningún problema. Entonces me dice stata que requiero una variable que identifique a los sujetos. Ya. Entonces, en este caso en la base de datos no tenemos una variable que identifique a cada una de las ratas. Tenemos la variable que nos dice a qué grupo pertenecen, tiempo, muerte, y estas variables que son creadas para el análisis de supervivencia una vez que hacemos el stset. Vamos a crear una variable identificadora que sea un código para cada ratita. Es un comando bastante sencillo.
Listo. Entonces, ahora sí podemos hacer nuestro set de datos en base a cada identificación. En realidad no hay ningún cambio, a menos que analicemos tiempo repetido, pero eso ya es otra historia. Bien, ahora sí. Pidamos el comando. Y listo. Acá tenemos la tasa de incidencia. ¿Ven? Esto era lo que habíamos calculado en el PowerPoint como la suma, o sea, el total de eventos ocurridos, o sea, 36 muertes, entre la suma total de tiempos, 36 entre 9118, que sería 0.0039 casos por persona día. ¿Sí? Nosotros podíamos ajustar esto a persona año, solo tendríamos que dividir entre 365 y obtendríamos la tasa de incidencia por año. Pero podemos hacerlo inmediatamente con una opción que nos da Stata, sin necesidad de hacer las divisiones. Ya podría decirle Stata que me saque esto por cada 1000 personas año. A ver. Y ya está, simplemente lo multiplica por 1000 y la interpretación sería pues el riesgo de morir en esas ratitas era pues de 3.9 muertes por cada 1000 ratitas en un día. Ahora podemos pasarlo a años. Tenemos en nuestra base de datos la variable t, que significa tiempo en días. Podemos transformarla a años. Podemos generar una variable que sea t años y que sea igual a t entre 365.25 para considerar los años bisiestos. Entonces ya tenemos una variable en años. ¿Está? Entonces vamos a hacer el set de los datos con el tiempo en años. Aquí ya no será stset t, sino va a ser t años. Failure, el evento sigue siendo muerte y el identificador sigue siendo el mismo. Entonces, cambiamos. Entonces, se darán cuenta de que aquí hay un cambio, mientras que cuando calculamos con días sumaban en total 9118 días, ahora suma 24.9 años. Entonces la tasa que calculemos será interpretable en casos de muerte por año. Entonces, pidámosle stp_time. Ahí está. Entonces la tasa por año es de 1.44. ¿Sí? Es decir que la tasa de mortalidad en ratas es de 1.44 casos por rata al año. Y bueno, también nos arroja el intervalo de confianza. Asumo que han visto esto en las clases pasadas. Esta es la estimación a nivel poblacional. ¿Sí? La incidencia puede ir de 1.04 a 1.99 casos por rata al año. Y esto es interpretado con un 95% de confianza. Y entonces eso era tasa de incidencia. Pasemos a tablas de vida. ¿Sí? Entonces démosle clear para borrar los datos y usemos otra base de datos que es de la internet llamada DRAC-TR. Bien. Es la supervivencia de pacientes en un ensayo clínico de drogas. Revisamos como siempre la base. Tenemos, recuerden, cuando hay un análisis de supervivencia tenemos tiempo y un evento, el tiempo que pasó hasta que murió. Ahora, una vez más quisiera recordarles que el análisis de supervivencia no necesariamente analiza solo el evento muerte, analiza cualquier evento siempre y cuando tú tengas el tiempo hasta que ocurrió. ¿Sí? Bueno, en estos casos tenemos muerte.
Tenemos la droga, si 0 si no tomó la droga o 1 si tomó la droga. Creo que 0 es el placebo. Tenemos la edad del paciente y estas variables que normalmente aparecen cuando haces un set de datos para tiempo. Entonces, hagamos ese set, situemos a la base como para un análisis de supervivencia. De nuevo usamos el comando stset. Nuestra variable que determina el tiempo se llama studyTime y la variable que determina el evento es died. Entonces le damos la opción failure died. Ahí está. Tenemos 48 observaciones, 0 exclusiones, 31 eventos, 31 personas murieron en todo ese tiempo. Y el tiempo de seguimiento que suman todos los sujetos es de 744 meses. Veamos las tablas de vida. ¿Sí? Recuerden que las tablas de vida estimaban la supervivencia en un intervalo de tiempo. Ahora lo vamos a entender. Aquí está. De forma estándar, Stata calcula intervalos con un espacio de 1. Por ejemplo, acá tenemos entre el mes 1 y el mes 2 habían 48 personas y murieron 2. Ninguna fue censurada ni perdida. Pues 2 muertes de 48 sujetos representan más o menos 5% de muertes. Por lo tanto, la supervivencia será de 95%. ¿Sí? Lo bueno de las tablas de vida es que además nos permiten calcular, en Stata nos permite calcular el intervalo de confianza. Entonces, la probabilidad de supervivencia es de 95% en la muestra, pero en la población la probabilidad puede rayar entre el 84% hasta el 98%. Luego vemos más abajo, dado que ya tuvimos 2 muertes, ahora tenemos 46 sujetos restantes. Y en el intervalo del mes 2 al mes 3 ocurrió un evento, lo cual hace disminuir la supervivencia. Recuerden, conversamos en las clases, la supervivencia siempre disminuye y aquí está demostrado. Ahora, la probabilidad de sobrevivir en el mes 2, entre el mes 2 y el 3 es de 93%. Conforme va pasando el tiempo, van ocurriendo más eventos, más y más eventos, y tenemos que entre el mes 39 y el mes 40, que ya son los últimos meses de observación, nos quedaba un sujeto. No tuvo el evento. Entonces, ahí la probabilidad de sobrevivencia es que queda es no tuvo el evento, pero este mismo sujeto se perdió en el seguimiento. Por lo tanto, la probabilidad es de 18% de sobrevivir y ahí terminamos. Ahora, ¿qué pasó aquí? En la base de datos de ratones no teníamos ninguna censura, pero acá sí. Tenemos muertes y pérdidas. ¿Sí? Veamos cómo se maneja eso en tablas de vida. Como habíamos visto en la clase, las pérdidas afectan el cálculo de la supervivencia. Digamos que aquí tenemos 40 sujetos que aún no han muerto. 2 murieron, pero en ese mismo intervalo de tiempo, en el mes 6 y el 7, un sujeto se perdió. Entonces, eso va a afectar el cálculo de esta sobrevivencia. Pueden revisar los textos de epidemiología de Gortys u otro para ver cómo es el cálculo. En realidad es bastante sencillo. Una vez que calculas la proporción de muertes y sacas el complemento para sacar la proporción de supervivencia, esto lo ajustas por las pérdidas. Le quitas, asumes que este sujeto solo está afectando la mitad del tiempo, así que restas la probabilidad menos esto entre 2 y nos da esto. Más detalles en cualquier libro de epidemiología, pueden buscarlo en internet, en todos lados, pero eso es para señalarles que las pérdidas afectan. Acá en este caso, por ejemplo, nos quedaban 6 sujetos en el mes 32 al 33. No
hubo ningún evento, es decir, si nadie murió, pues la probabilidad de supervivencia no debería verse afectada. Entonces veamos, no hubo ningún evento, pero sí se perdieron 2 sujetos. Como no hubo ningún evento, entonces la mortalidad sería 0. Y el cálculo no varía, ¿sí? En el tiempo 28-29 la probabilidad todavía era de sobrevivir debería 25%. Como no ocurre ningún evento al mes siguiente, la probabilidad sigue siendo la misma. La probabilidad cambiará cuando encontremos un evento. ¿Sí? Cuando ahora nos quedan 4 sujetos, ocurre un evento y ahora la probabilidad bajó. Ahora la probabilidad de sobrevivir hasta el mes 34 es de 18%. ¿Sí? Bien. ¿Y por qué no llegamos a 0? Porque bueno, no todos murieron. Si hubieran muerto todos, sí hubiéramos llegado a probabilidad de sobrevivir 0. Pero creo que aquí ocurrieron solo 31 casos de 48. Entonces, esta es la estimación de la supervivencia según tablas de vida. Ahora veamos, nosotros podemos manipular el cálculo de las tablas de vida en los intervalos que nosotros deseemos. Aquí les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si observo por año? ¿Sí? Entonces el intervalo será de 0 a 12 meses, 12 a 24, 24 a 36 y hasta 48. Entonces miren cómo varía bastante el cálculo. Tenemos 48 personas, en un año murieron 17 y en ese mismo año se perdieron 5. La probabilidad de supervivencia es de 62%. En el año 2 nos quedan 26 sujetos, murieron 10, se perdieron 5 de nuevo. Nos queda una probabilidad de sobrevivencia de 35.9%. Año 3, quedan 11 sujetos, murieron 4, sobrevivieron 6, probabilidad de sobrevivir 17%, casi 18%. En el cuarto año nos quedaba un sujeto, en ese año nadie más murió, ese único sujeto no murió, pero se perdió. Bueno, no sabemos qué pasó con él, la probabilidad de supervivencia es la misma. Ahora pasemos al método de Kaplan y Meier, porque les mencioné en las clases que, a diferencia de tablas de vida, Kaplan-Meier no calcula por intervalos, sino en el tiempo exacto donde ocurrió la muerte. Veámoslo en este ejemplo. Ahí está. Entonces, tenemos 48 meses de seguimiento, 39 meses de seguimiento. No, 48 meses de seguimiento, pero el último mes donde ocurrió un evento fue en el mes 39. O donde ocurrió algo. Y tenemos, ya no hay un intervalo. En el mes 1 murieron 2 sujetos. En el mes 2 murió solo 1. En el mes 3 murió solo 1. Entonces, la probabilidad de supervivencia se hace calculando por cada tiempo donde hubo una ocurrencia. ¿Sí? La ventaja de esto, como les dije, es que la censura ahora no va a afectar mucho en el cálculo de supervivencia. Pero sí en las estimaciones. Al momento de hacer el intervalo de confianza, recuerden, si han llevado las anteriores clases, que un intervalo de confianza se vuelve menos preciso cuando menos muestra tienes. Si tienes muchas censuras, tendrás menos muestra y tu intervalo será más ancho. Entonces, en el método de Kaplan y Meier, la censura sí afecta al intervalo de confianza, pero no afecta a este cálculo. En tablas de vida sí. Una vez más, pueden encontrar más detalles en los libros de epidemiología o en internet. Hagamos una comparación. Con el método de Kaplan y Meier, al final, el tiempo de supervivencia hasta el mes 39 es de 19%. Con las tablas de vida, era de 18.7%.
En este caso no hay un gran cambio, pero se prefiere usar el método de Kaplan-Meier por ser más exacto en sus estimados. Podría ser que en algunos casos el cambio sea muy grueso y preferiríamos usar el método de Kaplan y Meier para estimar las probabilidades de supervivencia. También podemos hacer un cálculo de supervivencia por grupos. En esta base de datos tenemos a gente que tomó placebo y gente que tomó el tratamiento, el medicamento a probar. Entonces, podríamos pedirle a Stata que nos haga una tabla de Kaplan y Meier por cada grupo. Ahí está. Nos interesa esto en la medida en que cuántos sobrevivieron y cuántos no sobrevivieron. Cuando la persona tomó placebo, la última observación fue en el mes 23 y las 20 personas murieron. La probabilidad de supervivencia hasta ese tiempo fue 0. ¿Sí? Porque todos murieron. Veamos qué pasó en los que tomaron el medicamento. Ellos fueron seguidos desde el tiempo 39 y su probabilidad de supervivencia hasta el mes 39 fue de 34%. O sea, parece que está en mucho mejor forma que alguien que tomó placebo. Podemos coger en el tiempo 23, la probabilidad era de sobrevivir era 64%, mientras que si tomabas placebo tu probabilidad ya era 0, ya todos habían muerto. Entonces, esta es una de las utilidades también de poder comparar. Ahorita estamos haciendo comparaciones bastante gruesas, solo de vista, con cálculos descriptivos. También podemos hacer esta comparación a través de gráficos, el famoso gráfico de Kaplan y Meier, que nos va a representar esto, pero en dos ejes, X y Y, que señalan el tiempo de supervivencia y la función de supervivencia. Vamos a ver. Primero, veamos un gráfico. Ahí está. Entonces habíamos quedado en que las personas que tomaban la droga y no el placebo sobrevivían más. Y esto lo podemos ver aquí. Cuando el gráfico siempre va a ir de bajada, recuerden eso, la supervivencia siempre va de bajada. Pero pueden ver que esta bajada es más lenta, demora más en las personas que tomaron el medicamento verdadero. Y en las personas que tomaron el placebo, la bajada es un poco más, con una pendiente más empinada, ¿no? Quiere decir que la gente muere un poco más rápido. Podemos ver que para el tiempo más o menos 23 ya todos habían muerto, como vimos en la tabla. Pero acá para el tiempo 39 no todos han muerto. Todavía ha sobrevivido el 35%. Por eso la probabilidad de supervivencia ese mes era 35%. Ahora, de esa forma ya podríamos decir, oye, quienes toman el medicamento tienen mayor probabilidad de supervivencia que los que toman el placebo. Pero recuerden que estos son datos solo de la muestra. ¿Y qué pasa cuando queremos llevar datos de la muestra a estimaciones poblacionales? En este caso, queremos hacer una prueba de hipótesis. Tenemos que comparar estas curvas. La prueba a utilizar aquí se llama log-rank test. Y es una prueba que nos permite, pues, hacer esta comparación de forma y concluir de forma poblacional. Entonces, bueno, el cálculo es el siguiente. El log-rank test, como toda prueba de hipótesis, nos va a arrojar un valor P, que en sus clases anteriores deben haber visto que una de las reglas que se suele utilizar o puntos de corte es el 5%. Si el valor de P es menor a 5%, nosotros podemos rechazar nuestra hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis alterna. En este caso, ¿cuál es la hipótesis que se plantea para un test, un log-rank test?
Pues lo que está haciendo el ahorrante es comparar funciones de supervivencia. Nuestra hipótesis nula nos dirá que nuestras funciones de supervivencia en el grupo que tomó la droga y los que tomaron el placebo son iguales. Y nuestra hipótesis alterna es que estas funciones son diferentes. La supervivencia en quienes tomaron placebo es diferente de la supervivencia de quienes tomaron el medicamento. Y hemos obtenido un P bastante bajo. En realidad la computadora no muestra todos los ceros, así que podemos decir que es un P, de todas formas es menor a 0.05, lo cual nos permite rechazar la hipótesis nula y decir, en realidad las curvas que hemos visto de supervivencia son diferentes, las funciones de supervivencia. Volvamos al gráfico para revisar. Perdón. Ahorita les iba a hablar de eso. Volvamos a esto. Ya. Entonces, gráficamente y solo en la muestra eran diferentes, pero con la prueba de hipótesis podemos decir que esta diferencia también puede aplicarse a nivel poblacional. La interpretación del p-valor es un poco más compleja, así que no la vamos a tomar por hoy. Asumamos que un p pequeño es un valor significativo. Tal vez más adelante tengamos una clase solo de p-valor, ya que es un término bastante usado y muy poco explicado en los libros. Ya, la otra imagen que vieron, que era de subida, es ¿qué pasa si yo no quiero ver la función de supervivencia? Yo puedo ver la función de falla, es decir, la probabilidad de tener el evento. Es lo contrario que la probabilidad de sobrevivir al evento. Entonces, por eso en este caso la función de falla siempre va a ir de subida, porque mientras pasa el tiempo más gente va teniendo el evento, que en este caso es muerte. Igual podemos ver que en las personas que tomaron la droga, el tiempo para desarrollar el evento pues es largo. O sea, si yo tomo un medicamento, mi probabilidad de tener la enfermedad existirá, pero será una probabilidad un poco más larga, ¿no?, en el tiempo. Si tomo el placebo, mi probabilidad de tener el evento, o sea, de morir, es bastante corta en el tiempo, ¿no? Al final todos llegan a morir el 100%, por eso la curva llega hasta 1. Ya está. También podemos ver esto con la base de prueba de ratas. De nuevo, pongamos clear para volver a la base de ratas. Y también hagámosle el análisis de supervivencia. Antes hicimos solo incidencia, veamos. Hacemos el set de datos con stset. Veamos el gráfico primero, en general. Este es el gráfico en general. No estamos dividiendo por grupos. Al principio todos estaban vivos y se mantuvieron vivos hasta aproximadamente los 150 días, puede ser. A partir de ese tiempo empezaron a haber eventos de muerte. Empezaron a morir las ratitas. Hasta que llegó un momento en que casi todas murieron. No todas, pero casi todas. ¿Sí? Si no, esto llegaría hasta 0. Ya, entonces veamos. Estas ratitas estaban en distintos grupos. El problema es que esta base no nos especifica qué grupos son. Podríamos asumir que también es que se ha probado un medicamento en estas ratas y cuántas murieron y cuántas no. Entonces, dividámoslo por grupo, por el grupo al que pertenecía. Ajá. Mientras que en el otro caso la diferencia era muy clara, acá podríamos tener muchas dudas. ¿Qué grupo es mejor? ¿El grupo que tomó un medicamento o el grupo que no tomó nada? ¿O grupo 2 contra grupo 1? ¿Quién sobrevive más? ¿Los que están en el grupo 2 o en el grupo 1? Gráficamente ahora está muy cuestionable, ¿no? Algunos podrían decir, no, los del grupo 2 sobreviven más. Sí, porque la curva está más a la derecha, llega un poco más lejos, las ratitas de este grupo demoran más en morir, pero no podemos ignorar esta primera parte, que tanto el grupo 2 como el grupo 1 sobrevivieron hasta el tiempo 150
Y de hecho, aquí hay una pelea. A veces parece que el grupo azul sobrevive más, pero de repente hay una fuerte caída, una fuerte cantidad de eventos que ocurran, varias muertes y cae. Mientras que el grupo rojo que estaba muriendo primero, de repente tuvo un periodo de meseta donde nadie murió. De nuevo volvió a haber una caída y se aproximó bastante el azul. Entonces está muy muy difícil de concluir solo con el gráfico, ¿no? O sea, yo no me arriesgaría a decir que son diferentes, porque acuérdense, estos son datos de la muestra. ¿Cómo será en la población? Parece que está el comando. Podemos usar la opción para pedirle intervalos de confianza. Entonces, si recuerdan sus clases de intervalos de confianza, ahí tenemos los datos que podrían ocurrir a nivel poblacional. Y pues cuando cruzamos intervalos de confianza podemos ver que las curvas son prácticamente iguales, están bastante cruzadas una encima de otra. Entonces es probable que la probabilidad de supervivencia en un grupo o en otro no sean diferentes. Hagamos la prueba de hipótesis para comprobarlo. En efecto, en el grupo 1 ocurrieron 17 muertes, en el grupo 2 ocurrieron 19 muertes. Luego de obtener el valor de P, obtenemos un valor de 0.07, lo cual nos hacería tomar la decisión de no rechazar la hipótesis nula, la cual es que las funciones de supervivencia en los grupos son iguales. Entonces, esa es nuestra conclusión. Ahora, veamos finalmente, y ya para cerrar este tema,